No estás roto, no estás débil, no estás exagerando. Estás cansado de pelear contra cosas que nunca sucedieron. La mayor parte del dolor que cargas no nació en los hechos, nació en tu mente, en conversaciones que no ocurrieron, en rechazos que no llegaron, en pérdidas que solo existen como imágenes repetidas en tu cabeza. El cuerpo se tensa, el pecho se cierra, la respiración se acorta, y sin embargo, nada está pasando ahora mismo. Aquí comienza el engaño más silencioso de la mente humana. Reaccionar como si el futuro ya hubiese dictado sentencia. Vivir hoy castigado por un mañana imaginado. Epicteto lo advirtió hace siglos, aunque no con estas palabras. No nos perturban las cosas, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y ese juicio, hoy, se disfraza de preocupación constante. Este video no busca tranquilizarte con frases suaves. Busca devolverte algo más importante. Claridad. La capacidad de distinguir entre la realidad y la historia que tu mente insiste en contar. Porque mientras no hagas esa separación, seguirás luchando contra sombras, agotándote por batallas que solo existen en tu imaginación. Escucha con atención. Lo que viene puede incomodarte, pero también puede liberarte. El cerebro no espera pruebas para reaccionar. Cuando imaginas una amenaza, una pérdida o un rechazo, tu sistema nervioso responde como si fuera real. No hace distinciones claras entre lo que ocurre y lo que anticipas. Por eso el corazón se acelera, los músculos se tensan y la mente entra en modo defensa, aunque estés a salvo. Aquí está la trampa. Empiezas a tratar pensamientos como hechos. Le das a la imaginación el estatus de evidencia, y cada vez que lo haces, refuerzas una respuesta emocional que no fue provocada por la realidad, sino por una interpretación anticipada. Epicteto diría que en ese momento, has entregado el control de tu paz a algo que no gobiernas. No es el evento lo que te hiere, sino la conclusión apresurada que haces sobre él. El sufrimiento comienza cuando confundes posibilidad con certeza. Si no aprendes a notar esta diferencia, vivirás reaccionando a escenarios hipotéticos como si fueran sentencias definitivas. Y eso desgasta más que cualquier problema real. Hay algo que casi nadie admite. Anticipar el dolor puede volverse una costumbre. La mente vuelve una y otra vez a los mismos escenarios negativos, no porque sean útiles, sino porque son conocidos. Y lo conocido, aunque duela, da una falsa sensación de control. Cuando imaginas lo peor, sientes que te estás preparando, como si sufrir antes te protegiera después. Pero en realidad, solo estás entrenando a tu mente para vivir en alerta permanente. El miedo repetido se vuelve familiar, y lo familiar empieza a parecer necesario. Aquí ocurre una inversión peligrosa. La calma comienza a sentirse extraña. El silencio incomoda. Cuando no hay problemas que imaginar, la mente los crea. No porque seas pesimista, sino porque ha aprendido a asociar vigilancia constante con supervivencia. Epicteto advertía contra esta esclavitud interior. Decía que quien vive anticipando males, vive como si ya estuviera encadenado. No al mundo, sino a sus propias representaciones. En ese punto, no reaccionas a la vida, reaccionas a tus pensamientos sobre ella. Y cuanto más obedeces a esa anticipación, más poder le das. Hasta que ya no sabes distinguir si estás siendo prudente o simplemente atrapado en un hábito mental que te consume. La mente inquieta no busca paz, busca certeza. Y cuando no la encuentra, inventa escenarios para sentirse ocupada. Por eso, cuando todo está tranquilo, algo dentro de ti se tensa. La calma se interpreta como descuido, el silencio como una amenaza. Aquí está una verdad incómoda. Para una mente entrenada en la anticipación, la tranquilidad se siente peligrosa. No porque algo vaya a pasar, sino porque no hay nada que vigilar. Sin vigilancia, la ilusión de control desaparece. Y sin esa ilusión, la mente se siente desnuda. Epicteto insistía en esto con crudeza. Decía que quien no aprende a estar en paz con lo que no controla, termina esclavo de su propio temor. No temes al futuro, temes no poder preverlo, y por eso lo llenas de imágenes, advertencias, catástrofes mentales. Pero observa con honestidad, ¿cuántas veces lo que imaginaste ocurrió tal como lo pensaste? ¿Cuántas veces sufriste dos veces, una en la mente y otra, si acaso, en la realidad? Mientras no aprendas a tolerar la calma sin sabotearla, seguirás confundiendo preocupación con responsabilidad, y ese error te mantiene agotado
incluso en días donde nada exige tu sufrimiento. Existe una mentira muy bien disfrazada: creer que imaginar el peor escenario te prepara mejor para la vida. Suena razonable, casi responsable. Pero observa el efecto real. No te vuelves más fuerte, te vuelves más tenso. No te vuelves más claro, te vuelves más reactivo. La mente que vive ensayando catástrofes no desarrolla resiliencia, desarrolla agotamiento. Cuando el problema real aparece, llegas cansado, emocionalmente drenado, con menos recursos internos para responder. Has gastado tu energía luchando contra algo que aún no existía. Epicteto lo decía sin rodeos: el que sufre antes de tiempo se roba a sí mismo la capacidad de actuar con virtud cuando el momento llega. Porque la verdadera preparación no ocurre en la imaginación descontrolada, sino en la presencia. Prepararte no es sufrir por adelantado. Prepararte es estar lúcido. Es conservar tu energía para cuando la realidad lo requiera. Todo lo demás es un entrenamiento en ansiedad. Y aquí el punto clave: la vida no te exige que anticipes cada golpe. Te exige que estés despierto cuando algo realmente ocurra. Mientras confundas previsión con tormento mental, seguirás debilitándote creyendo que te estás fortaleciendo. Lo que imaginas repetidamente no solo afecta cómo te sientes, empieza a definir quién crees que eres. Cada escenario de fracaso que repites, cada rechazo anticipado, cada pérdida que ensayas en silencio, va dejando una marca. No como recuerdo, sino como identidad. Sin darte cuenta, pasas de pensar "podría salir mal" a sentir "esto siempre me pasa". La imaginación deja de ser un pensamiento y se convierte en una etiqueta. Empiezas a verte como alguien frágil, alguien que siempre pierde, alguien a quien la vida golpea antes de tiempo. Epicteto advertía que el mayor daño no viene de lo externo, sino de la opinión que adoptas sobre ti mismo frente a ello. Cuando aceptas sin cuestionar las historias que tu mente crea, permites que definan tu carácter. Y entonces ya no reaccionas desde la realidad, sino desde una identidad construida sobre el miedo. Aquí es donde el sufrimiento se vuelve crónico. Ya no necesitas un problema real para sentirte limitado. Basta con la imagen que tienes de ti mismo. Si no cuestionas las narrativas internas que repites, terminarás viviendo a la altura de una historia que nunca fue escrita por la vida, sino por tu imaginación. Hay un punto silencioso donde dejas de habitar tu vida y empiezas a habitar el futuro. No sucede de golpe. Es gradual. Un pensamiento lleva a otro. Una suposición se convierte en escenario. Y cuando te das cuenta, estás emocionalmente en un lugar que todavía no existe. El cuerpo está aquí, pero la mente ya está más adelante, resolviendo problemas que no han llegado, defendiendo una versión de ti que aún no ha sido atacada. Mientras tanto, la vida real ocurre sin tu presencia. Las decisiones se postergan. El disfrute se aplaza. Todo queda en espera de que ese futuro imaginado se resuelva. Epicteto fue claro en esto. Nadie pierde la vida de una sola vez. La pierde en fragmentos, cada vez que entrega su atención a lo que no depende de él. Cuando vives en el mañana, sacrificas el único lugar donde puedes actuar, elegir y crecer, el ahora. Y aquí está la paradoja. Cuanto más intentas controlar el futuro con la mente, más te alejas del presente, que es donde reside tu verdadera fuerza. No porque el presente sea perfecto, sino porque es real. Mientras sigas viviendo mentalmente en lo que podría pasar, seguirás ausente de lo que está pasando. Hay una habilidad que casi nadie entrena, pero que lo cambia todo: separar los hechos de la narración interna. No es reprimir pensamientos ni forzar calma, es observar con precisión. ¿Qué está ocurriendo realmente y qué estás agregando tú? La mente mezcla datos con suposiciones y luego te presenta el resultado como una verdad indivisible. Un gesto se convierte en rechazo, un silencio en abandono, un error en una condena, y reaccionas no al hecho, sino a la historia completa que construiste alrededor. Epicteto enseñaba que entre lo que sucede y lo que sentimos hay un espacio. En ese espacio vive tu libertad. Cuando aprendes a detenerte ahí, aunque sea por un instante, algo se rompe. La imaginación pierde autoridad. Ya no gobierna tus emociones de forma automática. No se trata de pensar positivo. Se trata de pensar con honestidad. De decirte, esto es un hecho, esto es una interpretación, y no son lo mismo. Ese pequeño acto de claridad es el comienzo del dominio interior, porque cuando distingues, eliges,
Y cuando eliges, dejas de ser arrastrado por cada imagen que cruza tu mente. Recuperar autoridad sobre tu mundo interior no significa eliminar pensamientos. Significa dejar de obedecerlos automáticamente. La mayoría de las personas no sufre porque piensa, sufre porque cree todo lo que piensa sin cuestionarlo. La imaginación pierde poder en el momento exacto en que dejas de tratarla como un mandato. Un pensamiento aparece. Antes reaccionabas. Ahora lo observas. Esa pausa cambia todo. No porque el pensamiento desaparezca, sino porque ya no decide por ti. Epicteto lo expresó con una claridad implacable. Nadie puede forzarte a sentir algo sin tu consentimiento interior. El problema es que ese consentimiento suele darse en silencio, sin darte cuenta. Aprendes a retirarlo cuando entiendes que no todo lo que cruza tu mente merece tu energía emocional. Aquí nace la verdadera libertad, no en controlar el mundo, sino en gobernar tu respuesta interna. Cuando recuperas esa autoridad, la realidad deja de ser una amenaza constante y vuelve a ser un espacio donde puedes actuar con lucidez. La mente seguirá imaginando, esa es su naturaleza. Pero tú ya no estás obligado a vivir dentro de cada escenario que crea. La realidad, cuando la miras sin el filtro del miedo anticipado, suele ser más simple de lo que imaginas. No siempre es fácil, pero casi nunca es tan cruel como las historias que tu mente repite en soledad. El sufrimiento más pesado no vino de la vida. Vino de la expectativa constante de que algo iba a salir mal. Epicteto lo dejó claro hace siglos, y sigue siendo incómodo admitirlo hoy. La paz no depende de que nada malo ocurra. Depende de que no entregues tu tranquilidad a lo que aún no existe. Cuando entiendes esto, algo se acomoda por dentro. Dejas de luchar contra el futuro y empiezas a habitar el presente con más dignidad. No se trata de confiar ciegamente en que todo saldrá bien. Se trata de dejar de castigarte por adelantado. La vida te pedirá fuerza cuando sea necesario. No antes. No en forma de miedo imaginado. Si algo queda de este mensaje, que sea esto. No todo pensamiento merece tu atención. No toda imagen merece tu sufrimiento. No todo escenario merece tu energía. Cuando aprendes a distinguir, el peso se reduce. Y donde antes había ansiedad constante, comienza a aparecer claridad. Aquí no termina el camino. Aquí empieza una forma más consciente de caminarlo.